Buenas tardes amigos, somos el Comité Ricardo Flores Magón y el día de hoy estamos en presencia del licenciado Javier Castañeda Pomposo, diputado federal con licencia. Buenas tardes, diputado, qué bueno que nos brinda el honor de tener su compañía. Y pues para comenzar me gustaría que nos platicara, que la gente conociera su vida personal antes de llegar a la política, de dónde es originario, dónde estudió y algo así brevemente. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias por la invitación, licenciado Alden. Agradezco mucho estar en este lugar precisamente hoy en la noche, aquí en la colonia Francisco Villa, una de las más antiguas, muy parecida a mi colonia, porque yo soy nativo de la colonia Libertad. Así que son colonias, de aquellas colonias de las más renombradas y conocidas de la ciudad, colonias obviamente populares de mucho tiempo atrás, a donde llegó mucha gente migrando hacia Tijuana. Y precisamente en esta esquina también me da mucho gusto estar aquí con Arturo Sánchez, compañero de Morena de hace mucho tiempo, porque aquí arrancamos la campaña en el 2018 prácticamente, en sobre las ruedas que atraviesa los domingos la colonia Francisco Villa, y que es muy conocido porque es de los más antiguos, ¿no, Arturo? De tiempo atrás, pues la campaña política de la más importante que ha tenido el país en los últimos años, y que fue la que llevó al triunfo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente yo soy nativo de Tijuana, nací en el año 67, cuando Tijuana, pues yo creo que tendría unos 100,000 habitantes, ¿no? Máximo, una ciudad pequeña. Tengo 53 años, nací, como ya les decía, en la colonia Libertad, una colonia pues muy antigua. Gran parte de la gente que llegaba a la ciudad en aquellos años llegaba a la colonia Libertad, porque ahí estaba precisamente el cruce a Estados Unidos. El principal cruce de la ciudad estaba ahí a un lado, ¿no?, de la colonia, de lo que viene siendo el Cañón Zapata, famosa, ¿no? Entonces me tocó ver pues mucha gente llegando a Tijuana en aquellos años, transitando por las calles, pidiendo que comer, pidiendo de tomar, agua, que los pudiéramos atender un poco, porque pues llegaba muchísima gente queriendo cruzar, ¿no? Y los que no cruzaban pues se quedaron en la ciudad, y ahora pues tenemos el municipio más grande del país en la ciudad de Tijuana, ¿no?, con casi 2 millones de habitantes. Y bueno, me tocó entonces llegar a conocer una buena parte de la problemática de la ciudad como una ciudad de migrantes. Mi papá nació en Nayarit, se crió en Sonora, en San Luis Colorado. Mi mamá nació en Tijuana, ahí precisamente en la colonia Libertad. Yo soy segunda generación de tijuanense. Mi mamá nació ahí en ese lugar donde yo vivo actualmente. Y me casé con una tijuanense, mi esposa es de Tijuana, también de la colonia Libertad. Y pues mis 3 hijos aquí se crearon, prácticamente también son nativos de Tijuana, se crearon aquí en la colonia Libertad. Ya la mayor de 29 años, luego tengo un hombre de 26 y otra mujer de 24, ya 2 de ellos pues ya casados con su propia vida y su propia familia, ¿no? Estudié en las escuelas públicas de la ciudad, nada más que no estudié en la colonia Libertad, que yo vivo enfrente de la escuela Venustiano Carranza. Estudié en la escuela primaria Patronato Pro Educación del Alemán, acá en otra colonia también muy antigua de la ciudad, en camino a Playas, también de mucha gente de mucho tiempo en la ciudad, porque mi mamá era maestra de preescolar en el jardín de niños Colonos Miguel Alemán, que hoy ya lleva el nombre de una tía, Amparo Pomposo Martínez lleva el nombre el jardín de niños, en honor a mi tía que lo fundó hace ya pues, muchos años, ¿no? Entonces la primaria desde el jardín de niños, luego la secundaria la hice en la escuela municipal Adolfo López Mateos de la colonia Alemán. Hay 2 secundarias municipales en Tijuana, la López Mateos del Alemán y la Jicotenca Leiva Alemán, allá en el Matamoros. Yo estudié en la secundaria López Mateos, y luego ya la preparatoria en la Lázaro Cárdenas, que pues es de las prepas que había de aquel tiempo, ¿no? Y ya después la universidad, ya me fui al CETIS, Universidad, a estudiar psicología. Ahí hice la carrera de psicólogo, estudié un posgrado ahí mismo en el CETIS, tuve la oportunidad de estudiar fuera del país también, un posgrado, pero básicamente pues mi carrera de psicólogo, y desde la que estuve en la
En la licenciatura pues tuve la oportunidad de involucrarme en cuestiones políticas y sociales porque siempre me ha gustado. Siempre me ha interesado la cuestión social, los problemas que veo colectivos, los problemas que veía de la gente. Y en aquel tiempo que estaba estudiando la carrera, me invitaron a hacer el servicio social en el Instituto de Educación para Adultos, el INEA, que no sé si todos lo conocemos, ¿no? Ahí hice el servicio social y me mandaron a hacer el servicio social a la colonia Camino Verde. Antes era el Grupo México, pero era una invasión enorme de casas sin calles, sin servicios. Yo la verdad me impactó. Digo, La Libertad era una colonia popular, pero pues teníamos lo indispensable, ¿no? Luz, agua, drenaje, ya pasaba el camión en la esquina, la famosa burra, ¿no? Que le decíamos en aquel tiempo al camión, ¿no? No había calafes, había burras. Me tocó entonces irme a hacer el servicio social allá en Camino Verde, pues fue un impacto ver que la gente vivía prácticamente en la miseria absoluta. No hay ningún servicio, toda la gente tenía un bote afuera para que le echaran agua de una pipa, de esos que iban. No había drenaje, tiraban a la gente a la calle pues, los desechos del baño, de todo. No había escuelas ahí para los niños, no había servicios de ningún tipo de transporte. Entonces me tocó empezar con grupos de alfabetización. Éramos varios compañeros de la escuela que nos interesó prestar el servicio social ahí. Y pues me di cuenta de las desigualdades, de lo que veía yo, de los problemas de tanta gente, el sufrimiento, no contar con ningún servicio, y fue como me involucré en política. Empecé a ver que podíamos hacer algo desde la oposición, desde un cambio de régimen y de partido político que tenía años gobernando la ciudad, que no había mejora para Tijuana. Todo el mundo llegaba a Tijuana, qué fea ciudad, toda la basura por fuera, no había drenaje, no había agua, todo el mundo tenía que tener una pila porque si no te quedabas sin agua meses, y aparte de que te quedaras sin pila, sin agua, tenías el problema de que no había mucho menos pavimento en las calles, ¿no? Todo era terrenal, ¿no? Entonces fue cambiando esa situación afortunadamente. Fue creciendo la ciudad, hubo alternancia política y eso fue muy importante para Tijuana. ¿Por qué? Porque pudo empezar a haber un cambio, ¿no? Y me tocó participar en esa propuesta de cambio como regidor en aquellos años, con el segundo alcalde del PAN, con el arquitecto Héctor Osuna. Fui regidor de la Comisión de Obras Públicas, de la Comisión de Planeación y de la Comisión de Gobernación, y bueno, pues me fui involucrando cada vez más en las colonias de una manera natural. Me gustaba estar en contacto con los vecinos, con las comunidades, conocer sus problemas, ver cómo podíamos resolver todo eso. Me considero un promotor social nato, de que si voy a un lugar y veo un problema colectivo, voy a ver cómo le hacemos, cómo nos organizamos, qué falta aquí para hacerlo. Y bueno, el estar en un cargo público y político pues te da cierto poder, que yo digo, podemos aprovecharlo muy bien, porque pues no es lo mismo que vayan los vecinos solos o que vayan con el regidor o con el diputado, ¿no? Te da fuerza, y eso fue lo que hice yo, aprovechar muy bien entonces en muchos colonias me conocen por eso, ¿no? Ahora que regresé a la última campaña, me salen unas señoras allá en el rancho de Flores. Mire, usted nos autorizó cuando fue secretario la obra de este cajón pluvial que funciona como puente, y es la única obra que se ha hecho aquí con nosotros cuando usted estaba, por eso yo le voy a dar mi voto. Entonces son satisfacciones muy importantes, ¿no? Todas esas cosas que yo recuerdo que hice desde regidor, que nos dedicamos a hacer pluviales, pavimentaciones de calles, que a ver que funcionaran las lámparas, hacer una cancha deportiva, y de todas las colonias te puedo decir que tengo muy bonitos recuerdos del trabajo que hice con los vecinos. Perfecto, licenciado. Pues chico nacido en Tijuana, en la colonia Libertad, estudiando en escuelas públicas, que llega de una manera, pues, digamos, a través del servicio social
a la política, involucrándose por gusto y por querer ayudar a las comunidades. De repente, este muchacho, este joven, este tijuanense llega como diputado federal. ¿Qué importancia tiene o qué importancia vio en el trabajo legislativo como representante de un sector de Tijuana? No, pues muy importante el trabajo de un diputado. Tienes realmente una oportunidad única. Nada más la oportunidad que tienen 500 mexicanos cada 3 años para poder expresar una idea, expresar una propuesta, hacer una iniciativa, un posicionamiento político en la máxima tribuna del país. O sea, es un privilegio y un honor como mexicano poder subir esa tribuna que solamente lo hacen 500 mexicanos de 126 millones que somos cada 3 años. Entonces yo la verdad aproveché muy bien esa oportunidad, ¿no? Fui de los diputados que más subí a tribuna cuando incluso no había oradores en un tema específico porque lo ponían a consideración que podía subir, pues yo levantaba la mano y me preparaba sobre el tema, porque también hay que prepararse, ¿no? No nada más es subir por subir a hablar, sino que sepas qué vas a decir. Entonces me gustó mucho porque pues me fui preparando en muchos temas y participar en cosas muy importantes que tienen que ver con la cristalización del proyecto de la Cuarta Transformación, de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en campaña, que son cosas que tienen que ver con la mejora del país, con la mejora del pueblo y ayudarle en esa transformación, porque pues no la puede hacer solo el Ejecutivo, ocupa al Legislativo en muchas cosas. Pues fue para mí muy importante, es un motivo de orgullo muy importante, cosas que él propuso cuando andábamos en la campaña y lo mirábamos como un sueño, como algo que no iba a suceder, sucedió. Y voy a algunos ejemplos, me gustaría comentar algunas cosas concretas. Decía él, bueno, cuando yo fui jefe de gobierno, implementé un programa de apoyo a los adultos mayores. Bueno, ahora los programas sociales, yo quiero llevarlos a rango constitucional para que sean programas permanentes de apoyo, sobre todo a los que más sufren, a los grupos más vulnerables, apoyar a las mujeres, apoyar a los niños discapacitados, apoyar a los adultos mayores, etc. Y hacer esa reforma, una reforma muy importante porque es una reforma constitucional. Ya no están a gusto de quien llegue, sino que son programas que van a estar ahí ya permanentemente para atender a los que más nos ocupan en este país. Otra, de que se elimina la posibilidad de condonar impuestos por parte del presidente. Una facultad que tiene el presidente y que él mismo propone al Congreso que hay que eliminar. Eso es muy importante, porque la discrecionalidad para que no pagaran impuestos a las grandes empresas en México era muy grande. El presidente otorgaba esa facultad al SAT, a gente de su confianza. ¿Y qué pasaba? Ahí está la evasión de más de 300 o 400 mil millones anuales de las grandes empresas a las que se les condonaba impuestos. ¿Se les condonaba de gratis? Claro que no se les condonaba de gratis. Ahí ha salido a la luz la Casa Blanca y todo eso. ¿Por qué? Porque era discrecional. No venían a ti a condonarte los 300 pesos que debías al mes de impuestos como profesionista. A quien le condonaban eran los grandes consorcios mexicanos que dejaban de pagar una buena cantidad de dinero al fisco. Se elimina porque el mismo presidente lo pide. Y así te pudiera comentar de muchas cosas que fueron cambiando legislativamente y ayudan al presidente a que pueda cristalizar el proyecto de la Cuarta Transformación del país en los ejes más importantes en materia de inversión económica, en materia de energía, en materia de educación, en materia de seguridad con la cuestión de la Guardia Nacional, en materia de llevar la corrupción verdaderamente a un castigo ejemplar, al poder nosotros elevarla también a delito grave, junto con el huachicoleo, junto con el fraude electoral, que él vivió y él sufrió por tantos años. Entonces,
ese tipo de reformas van poniéndonos, ahora sí, a cristalizar lo que los mexicanos estaban anhelando por muchos años y que no se daba en el país. Efectivamente, así es, licenciado. Y pues, en realidad, ya comentados los proyectos de Andrés Manuel, personalmente, licenciado, sus proyectos como diputado, sabemos que el tiempo apremia en muchas ocasiones y nos gana, porque hay un cierto tiempo para realizarlos. ¿Cómo se encarga el diputado Javier Castañeda Pomposo de que esos proyectos concluyan en tiempo, y en caso de que no sea así, cómo se encarga de que lleguen a su buen fin? Es complicado, ¿no? Porque, claro, como dicen ahí, como yo les digo a los diputados, es un show que salga algo aquí de uno, ¿no? Porque somos tantos, todo el mundo piensa de una manera diferente, unos acá, entonces, no crees que las diferencias a veces nomás son por partidos políticos, también son dentro de los mismos temas, ¿no? Que a veces nos oponemos a una cosa, otros a otra, ¿no? Pero yo estuve en 2 comisiones, voy a remitirme a algunos temas porque pues, es muy amplio, pero estuve en la Comisión de Asuntos Migratorios. Ese tema es un tema en esta administración que ha sido muy importante, porque nosotros llegamos al Congreso en el momento en que estaba el descontrol en la frontera sur del país con la primera caravana, que entra sin ton ni son al país, sin control. Y ahí, la Comisión de Asuntos Migratorios, con el INAMI, nos damos cuenta de que un gran porcentaje de los que vienen en la caravana son menores no acompañados. Niñas de 8, 9, 10 años, jovencitos de 17 años o 16 años, pequeños que vienen solos, caminando con la bola. Oye, ¿qué les espera en una situación, en un país tan grande, llegar a México a una situación de andar caminando días completos, noches enteras por todo el país, en caminos abandonados, desiertos? Entonces, elaboro el primer protocolo de atención a menores migrantes a través de la creación de un trabajo interinstitucional dirigido por la Secretaría de Gobernación del país, que en ese tiempo lo presentamos como un punto de acuerdo, como posicionamiento para exhortar al Ejecutivo que lo hiciera y atendiera de manera urgente a los menores, digo pues a todos, ¿verdad? Pero y de primera instancia y prioritariamente a los menores que venían solos, no acompañados en esa caravana. Y luego llegó la segunda y la tercera y todos los menores se cruzaban, los niños deportados, entonces, independientemente de su condición y nacionalidad. Estábamos criticando cómo atendían a nuestros niños mexicanos de los padres que iban a deportar en Estados Unidos, y nosotros estábamos atendiendo igual o poquito peor a los niños que cruzaban nuestra frontera fuera de México. Entonces no podíamos nosotros negar que también tenemos responsabilidad y tenemos que ser ejemplares en el trato, sobre todo a los niños, independientemente de su nacionalidad. Y recibir a nuestros niños mexicanos acá en la frontera norte de Estados Unidos para la recepción, sobre todo cuando sus padres eran deportados. Entonces, creamos el primer protocolo de atención, luego se convierte en ley, y eso para mí ha sido un motivo de satisfacción muy importante, porque atendemos los derechos humanos desde la base más importante que tiene una sociedad, que son sus niños, que son los menores de edad, y que tenemos nosotros que proteger y cuidar ante cualquier circunstancia y eventualidad. En materia de comunicaciones y transportes, pues hemos tenido un trabajo muy importante en esa comisión en la que también participé, porque pues logramos varias cosas importantes para Baja California, entre ellos pues el asunto de justicia, que muchos residentes del sexto distrito a lo largo de la escénica nos pedían, ¿verdad? Que no se cobrara el tramo a los residentes que viven en esas colonias, esas comunidades, esos fraccionamientos a la orilla de la escénica. Perdón. Y logramos, después de una estira y afloja ahí entre el gobernador y el presidente, que se lograra primero liberar la caseta y después ya hacer un programa de control para que esos vecinos, que son más de 12,000 familias, pues no paguen el estar cruzando a
de su casa a su trabajo, escuela, etcétera, pues todos los clubes que hacen diarios, por lo menos hacen 2 diarios, ¿no? Entonces lo logramos afortunadamente con un comité muy activo allá de playas de Tijuana, y pues nos dio mucho gusto participar. Igualmente participo ahí en el área de conectividad aérea, de transporte aéreo, donde estamos impulsando un proyecto muy importante para convertir a Tijuana en un centro de conexiones internacional en materia de transporte aéreo, porque tenemos la capacidad y porque podemos hacerlo por nuestra ubicación estratégica, ¿no? Claro. Y nada más para terminar, otro de mis proyectos importantes, pues traemos el asunto de la movilidad en el distrito. Y es precisamente aquí muy cerca de donde estamos generando un proyecto que lo traemos ya en marcha con gobierno federal para darle una nueva columna vertebral de movilidad al distrito a partir de la continuación del Boulevard Fundadores hasta Santa Fe, en la primera etapa, ¿no? Ese es un bulevar metropolitano que llega hasta Rosarito, pero una primera etapa es en materia de gestión traemos ese proyecto ya con un proyecto ejecutivo, un presupuesto. Ahorita estamos obviamente trabajando en la etapa de la liberación del derecho de vía, porque es un bulevar de 6 carriles, amplio, con camellones, todo. Entonces es una obra muy importante, yo diría la más importante del distrito, que nos permite tener una conectividad, y ahora sí completa, de norte a sur, hasta donde concluye el distrito y empieza el municipio de Playas de Rosarito. Entonces, esos son algunos de los proyectos que pudiera platicar que traemos, entre otros más, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente. El trabajo es muy arduo y pues nunca se termina. No. Tijuana es una ciudad creciente, cada año se crean nuevas colonias y pues obviamente es un cuento de nunca acabar. Bueno, pues muchas gracias, licenciado, por esta exposición de su vida, tanto personal como profesional, Gracias. política. Y pues como podemos ver, es una persona que nace en Tijuana, que se crea en Tijuana, tijuanense, se casa con una tijuanense. 100%. Y obviamente pues de esta manera nos damos cuenta que el trabajo político es muy complicado. Sí, claro. Las personas que no tienen el compromiso, como es el caso, porque yo sé que es muy comprometido, que esas personas pues obviamente nunca tienen ningún logro, ningún reconocimiento de la sociedad. No es el caso de usted, porque desde funcionario municipal hasta ahora que es federal, pues su trayectoria lo sigue. No, le agradezco mucho la oportunidad. La verdad es de que a mí me gustaría mucho ser nuevamente, obviamente, diputado federal por este distrito, porque el principio de reelección que lo permite va a evaluar a los diputados en su distrito, y eso es muy importante. O sea, que te evalúen los que te eligieron una vez, otra vez, para que realmente veas si realmente cumpliste o no cumpliste, y la ciudadanía lo diga, ¿verdad? Ojalá que se puedan dar las cosas, en ese entendido, obviamente estamos, pero pues me da mucho gusto haber participado, tener esta experiencia de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera etapa de su gobierno. Perfecto, diputado. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Somos el comité Ricardo Flores Magón. Tuvimos la visita del diputado Javier Castañeda Pomposo, quien a grandes rasgos nos explicó su vida personal, su vida política, y pues aquí quedamos a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.